Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de dar una corta enseñanza de cómo se reciben los dones, es de continuar hablando de algunos de ellos. Hablaremos hoy sobre los dones de revelación. Dentro de los dones de revelación nos encontramos con el don de palabra de ciencia. Nos encontramos además con el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu. Estos dones están dentro de los de revelación. Y comienzo hablándoles a primera instancia del don de palabra de ciencia. La Biblia lo llama palabra de ciencia según Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 8. En lugar de don de ciencia. O sea, se le llama palabra de ciencia, no de don de ciencia. Y hay una razón para que se haga esta distinción. Si nos refiriéramos a este don como el don de ciencia, estaríamos incluyendo todo el conocimiento relacionado con Dios. Y nadie, pero absolutamente nadie, tiene, digámoslo así, esa capacidad de recibir todo lo relacionado a Dios, todo el conocimiento relacionado a Dios. En cambio, el don de palabra de ciencia se refiere solo a una parte del conocimiento de Dios que Él ha decidido revelar, claro está. La ciencia o conocimiento, vuelvo y repito, se refiere a la condición de conocer algo a través de una llegada a la verdad con respecto a las cosas y los asuntos. Sin embargo, hoy hay muchas personas que entienden de manera muy incorrecta este don de palabra de ciencia. Hay algunas personas que actúan y hablan como si fueran un diccionario ambulante porque han recibido el don de palabra de ciencia, pero en realidad su conducta misma demuestra que son muy arrogantes. Aunque hayan recibido este don, eso no significa que hayan recibido todo el conocimiento del Dios omnipresente, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente. Otros afirman haber recibido el don de palabra de ciencia porque su gusto por los estudios los ha llevado a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Debido a esto, dicen, han recibido el don de palabra de ciencia. Sin embargo, el don de palabra de ciencia, uno de los dones del Espíritu, no comprende el conocimiento que se puede estudiar y aprender. Tampoco se puede investigar ni acumular. ¿Por qué? Porque este conocimiento que revela la verdad escondida de las cosas y las cuestiones y resuelve problemas en un momento y lugar determinado para la gloria de Dios y según su revelación especial, nos llega solo por inspiración del Espíritu Santo. La manifestación de este don de conocimiento no quiere decir que uno posee o posea todo el conocimiento de Dios omnisciente, ni haya adquirido conocimiento por haber escudriñado. No, la palabra de ciencia es información revelada a quien posee este don cuando hay una necesidad especial en el reino de Dios y la causa del Evangelio de Cristo que debe ser descubierta o revelada a los hijos de Dios. Cuando no tendríamos, cuando no, cuando de esta forma no tendríamos forma humana alguna de conocer las circunstancias. Dios nos revela a los creyentes este conocimiento parcial por medio del Espíritu Santo a base de revelaciones, sueños o visiones. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento dado de manera sobrenatural por revelación de Dios no se obtiene por medios ni esfuerzos humanos.
Las escrituras nos presentan muchas circunstancias en las que operó sobrenaturalmente el don de palabra de ciencia a través de los creyentes y gracias al Espíritu Santo. Veamos algunas de estas circunstancias. Por ejemplo, en Josué todo el capítulo 7, después de conquistar la ciudad fortificada de Jericó, los hijos de Israel trataron de invadir una ciudad mucho más pequeña llamada Jai, pero sufrieron una terrible derrota. En aquellos momentos Josué se rasgó las vestiduras y cayó sobre su rostro. Con los ancianos de Israel ante el arca del Señor se lanzó polvo sobre la cabeza y oró. Como consecuencia, la revelación de Dios llegó a los hijos de Israel al caer la tarde, porque una persona había robado algo en Jericó contra el mandato directo de Dios de que no tocaran nada. Se había entendido la ira divina y él no había estado con ellos cuando atacaron a Jai por este pecado oculto, digamos así, y por la desobediencia de quebrantar el mandato directo de Dios. Josué recibió esta palabra de ciencia, la razón por la que los hijos de Israel habían sufrido una derrota ante sus enemigos. Dios, en otras palabras, le dijo cuál era el motivo y la causa de esa derrota, del por qué Dios no estuvo allí con ellos. Más aún, por medio de la revelación del Espíritu Santo, Josué recibió la información de que el hombre que había cometido el pecado era Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. El conocimiento de este tipo o de esta clase no se recibe debido a un esfuerzo de estudio humano ni por información transmitida en secreto de una persona a otra. Solo es el conocimiento que el Espíritu Santo les revela a quienes han recibido este don. En primera de Samuel capítulo 9, en el capítulo 9 también aparece otra escena, cuando Saúl y los que estaban con él salieron a buscar las asnas perdidas de su padre. Cuando no pudieron hallarlas, se acercaron al vidente Samuel para preguntarle. Cuando Samuel se encontró con Saúl, dijo de inmediato: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado. En otras palabras, no te preocupes de ellas porque se han hallado, según primera de Samuel capítulo 9, el versículo 20. Aún antes de que Samuel hablara con Saúl, ya sabía no solo que Saúl estaba buscando las asnas, sino también que ya las habían encontrado. Esta revelación le vino mediante el don de palabra de ciencia. Este don obró grandemente en la vida de Eliseo, según vemos en otro caso, en Segunda de Reyes capítulo 6, el versículo del 8 al 12, que dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Este conocimiento, amigos hermanos, un conocimiento maravilloso, no era obtenido gracias a ninguna red de inteligencia humana, sino que Dios lo revelaba en persona a Eliseo mediante este don del Espíritu Santo. El don de palabra de ciencia se manifestó maravillosamente también en los creyentes del Nuevo Testamento. No hace falta siquiera mencionar el caso de nuestro Señor Jesucristo, de manera que veamos la experiencia del apóstol Pedro. Ahí en Hechos, el capítulo 5, vemos
el caso de Ananías y su esposa Zafira, donde se pusieron de acuerdo y vinieron y vendieron sus posesiones, trajeron cierta parte de las ganancias y la pusieron a los pies de los apóstoles como si fuera todo el precio de lo vendido. Estaban convencidos de que nadie conocería su mentira. Sin embargo, Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, según Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Era Dios quien le había dicho a Pedro lo que necesitaba saber en cuanto a aquella situación. Yo he tenido experiencias similares también. Eh, Noches o mañanas, mucho tiempo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo de antemano ha hecho saber cosas ocultas de otras personas. Aún el hecho de visitar un enfermo, donde venía a mí la palabra de ciencia y el Espíritu Santo me hacía saber si la persona, si su enfermedad era para glorificar a Dios en milagro o para llevársela. Muchísimas veces y aún todavía el solo hecho de visitar a un enfermo, viene palabra de ciencia y el Señor me habla tan claramente con respecto al asunto, si es para testimonio o para llevárselo. Y aún en profecías congregacionales, el Señor especificaba sobre el luto en la congregación y el tiempo era corto para suceder. Y así en muchos asuntos de pecados ocultos. Todo esto lo digo para la honra y gloria de Dios, de que no es por estudiar mucho la palabra, ni por indagar, ni no, porque eso viene del Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo en el momento indicado. Todas estas cosas nos permiten entender que es importante tener centrado al Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Porque es que un don como la palabra de ciencia nunca es del tipo de conocimiento que el hombre puede poseer por sí mismo y usarlo tan a la ligera como el agua. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es su dueño. Lo manifiesta según la necesidad por medio del vaso que él escoja. Así manifiesta la gloria de Dios y resuelve el problema. Amén. Bendiciones, bendiciones.